Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a otro sábado más de Sábado de Cuentos de Psicoterapia Infantil. ¿Cómo están? Yo soy Frida y también aquí vamos a saludar a Ana Belén. Hola Ana Belén, ¿cómo estás? Hola Pri, ¿qué tal estás? Bonito día. Bien, bonito día. Entonces, el cuento del día de hoy, ¿cuál es? Es los niños que conocen sus emociones, pero dentro de este cuento, que hay varias historias, lo escribió Sofía Smek y las ilustraciones es de su hermana Vicky Smek. Y dentro de este lindísimo cuento, hay un cuento que se llama Escuchando a mi miedo. ¿Y por qué lo escogimos? Porque viene una época que hay algunos niños que la disfrutan, pero hay otros niños que no tanto, ya empiezan a sentir como esa cierta ansiedad de disfraces, de películas. Entonces es importante saber qué ver y qué no ver para que nuestro corazoncito y para que podamos dormir bien, porque aunque a veces no sabemos que no existe, no de, una imagen que veamos nos puede inquietar muchísimo y no dormimos bien y no vale la pena. Entonces a este niño de esta historia le pasa algo pues así, como que le gustaba ver cosas que no tenía que ver porque después no podía dormir bien. Entonces, si a alguno le pasa, pues hay que aprender de este tallercito que les ponemos para que pongamos atención y no nos pase, ¿vale? Perfecto, Ana. Entonces, pues empezamos. Empezamos. Listo. El cuento se llama Escuchando a mi miedo y el protagonista es un niño que se llama Gabriel. Gabriel era un niño como todos los niños, súper curioso, pero el tema de las películas de miedo le gustaban mucho, fíjense. Tenía muchas cualidades y hacía muchas cosas muy bien y otras pues no tanto, como todos los seres humanos. Pequeños y grandes, solo que Gabriel no sabía cómo enfrentar el miedo. No sabía, llegaba esa emoción y se paralizaba. Y cuando nos paralizamos, pues no nos funciona ese miedo. Pues cuando lo sentía, no escuchaba nada, no pensaba nada y solo se paralizaba de miedo. Ese miedo es muy feo. Si lo has sentido, hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, fíjense lo que va a hacer Gabriel. Gabriel se sentía confundido. En unos días, el colegio de Gabriel iba a hacer una visita. ¿Se acuerdan que hicieron una visita con el Papalote Museo del Niño, unos de una historia? Bueno, pues en esta historia van a ir al Museo de Cera, que también existe y también está en la Ciudad de México. Y esto sí es verdad, iban a ir a de excursión. Y entonces el niño no sabía si estar contento o estar muy preocupado porque iba a ver cosas que igual le iban a dar miedo. Y entonces, por un lado, tenía muchas ganas de asistir a la visita, pero por otro, le aterraba la idea. Sabía que en el museo encontraría figuras de cera representando a presidentes importantes, a artistas famosos y personajes de cuentos. Pero también había figuras de brujas, monstruos, y aunque sabía que no eran reales, o sea, parecen, no podía controlar ese miedo, esa ansiedad que le estaba generando la visita al museo. Gabriel sabía que si lo comentaba, ¿qué creen? Le daba cosa comentarlo porque sus amigos le iban a decir gallina. Y eso que aún no le había platicado a sus amigos, el pavor que sentía al imaginarse los vampiros, ay pobres, los pasaba mal. Los vampiros que podían llegar a su cuarto cuando estaba solo. No, Gabriel, tranquilo. O, o esas películas que daban mucho, mucho miedo. Pobrecito. Gabriel realmente sufría, chiquitines, por eso. La pasaba muy mal
y no sabía qué hacer. Lo peor es que le gustaban esas películas. ¿Les ha pasado? Como que le gustaba, pero después decía, ¿para qué la vi? Y decía que cuando se acababan y tenía que irse a dormir solo a su cuarto, se arrepentía de haberlas visto y de no haber escuchado los consejos de su mamá, como diciendo, ¿para qué la viste? Finalmente llegó el día en el que tenía que decidir si iba o no a la excursión. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué le hubieran aconsejado a Gabriel? ¿Sí? Sí, ve, no pasa nada, ¿está bien? O mejor no, si vas a soñar. Cuando Sumis le preguntó qué haría, se quedó paralizado sin saber contestar. Entonces ella dio otra opción. Vamos a ver qué dice la maestra. Si algunos niños tienen miedo, se pueden quedar con los chavos, que son unos jóvenes que te llevan a la parte trasera del museo a ver cómo se elaboran las figuras de cera. ¿En serio? Imagínense qué divertido saber cómo lo hacían. Y dijo, maravilloso, pensó Gabriel. Esa es mi solución. Muchas gracias, Miss. Yo voy a ver cómo las hacen. Entonces, por fin llegó el día esperado. Todos se fueron al museo. Gabriel y otra niña decidieron ir a la parte de atrás con un chavo que les explicaba cómo hacían las figuras. Él les explicó cómo hacían las figuras de cera. Les dijo que tomaban medidas de las personas que iban a formar en cera para obtener un molde, se llama, al que luego maquillaban con pinturas especiales, les ponían un cabello especial en su cabeza, pestañas y ojos, y eso hacía que parecieran reales. También les explicó que de igual forma realizaban las figuras feas y los monstruos, y solo lo pintaban diferente, pero son tan buenas las pinturas que de verdad parecen reales. Pero ellos se mueven y hacen ruidos raros, exclamó Gabriel. De verdad parece, sí hacen un muy buen trabajo. Sí, le dijo el señor del museo, pero se mueven a control remoto. ¿Has visto esos cochecitos que los mueves? Por eso no son de verdad, como los cochecitos que tú tienes y que funcionan con pilas. Ah, lo mismo hacen las películas. Nada es real, por eso no te debes de asustar. Uf, explicó el chiquito el señor. En ese momento Gabriel entendió que el tiempo que perdía en asustarse de los seres raros de las películas o del mismo museo era un tiempo maravilloso y que se asustaba de seres que ni siquiera existían, ni tenían vida. Fíjense, aquí aparece en el museo el señor mostrándole los moldes, así, y con las pinturas. Luego le dijo el señor, mira, hay dos tipos de miedos. ¿Se acuerdan que alguna vez ya lo platicamos aquí? Los dos tipos de miedos. Uno que sirve y es el bueno. Ese es el que nos interesa. Y un miedo que es real y que no es real y que no nos ayuda en nada. El miedo que no sirve es el que estamos comentando ahora. No es real y solo te deja o sea, te aleja de tus amigos como hoy. Por ejemplo, hoy te perdiste estar con tus amigos por ese miedo que sentías, ¿no? Es el miedo que te hace sentir temor en la noche y no te ayuda en nada. Casi siempre está en tu mente, en tu imaginación, le explicó este señor. Entonces, ¿cuál miedo sirve? Le dijo Gabriel. Fíjense, existe un miedo bueno que te alerta y te protege. Solo hay que saber escucharlo. El miedo es bueno y ese te cuida, ¿ok? Te protege. Saber escucharlo, ay, ¿cómo? ¿Cómo se escucha el miedo? Le dijo Gabriel. Primero te voy a enseñar cómo se escucha a las personas y después cómo puedes escuchar a tu miedo. Es muy parecido, explicó este señor. No entiendo nada, dijo Gabriel. Eso me encanta porque cuando les está explicando dicen, no, yo no entiendo. ¿Cómo hay dos miedos? ¿Cómo? Yo nada más siento uno, ¿no? Porque me estás escuchando. Fíjate, mira, colócate enfrente de ti. Mírame a los ojos y no pienses en nada más que en lo que te estoy diciendo. Ok, dijo, perfecto, te voy a poner muchísima atención plena. Fíjate, eso se llama
Posición escucha. Le tienes que escuchar y tienes que aprender a respirar. Y le dijo, cuando escuchamos a las personas en esa posición, súper alertas, les hacemos saber que realmente estamos interesados en lo que nos están diciendo, cuando los vemos a los ojos y cuando estamos ahí 100%, sin ningún distractor. ¿Qué nos importa el mensaje que nos están transmitiendo? ¿Quieres saber cuál es el mensaje del miedo? Sí, contestó interesado Gabriel. Escúchame y pon atención a lo que te digo sin pensar en nada más. Ponte en posición de escucha. Como te decía, el miedo malo es el que te paraliza y no te ayuda en nada. Sin embargo, el miedo bueno es el que te cuida. Por ejemplo, si estás en un lugar en el cual hay mucha gente y sientes miedo, ese temor te está diciendo, mantente cerca de tu mamá o de tu papá. Si estás en una calle muy transitada, te dice, voltea a ambos lados de la calle antes de atravesarte. Si vas a cambiarte de escuela y tienes miedo, te dice, sonríe y saluda a todos. Trata de integrarte. Te va a ir muy bien. Por esto hay que saber escuchar al miedo, pero al miedo no se le escucha con posición, pero al miedo no se le escucha con posición de escucha. Esa posición solo es para escuchar a las personas. Al miedo se le escucha con el corazón. A ver, cada que tengas una duda, mira por este caleidoscopio, a ver qué le va a dar. Es un caleidoscopio. ¿Han visto los caleidoscopios que se meten así? ¿Los ven los colores? Y encontrarás una respuesta a tu miedo, dijo el chat. Y entonces Gabriel se sentía confundido entre el miedo bueno y el miedo malo, entre escuchar su corazón y la posición de escucha, y ese objeto mágico que lo empezaba como a tranquilizar. Era como un objeto de transición que necesitaba para saber escuchar y saber tranquilizarse. Gabriel no sabía por dónde empezar, pero decidió mirar a través de ese extraño objeto, que es un caleidoscopio. Se miró a sí mismo como a través de un niño, como si fuera un espejo, y empezó a practicar esa escucha de su corazón, enfrentando su miedo como un chico con valor y que se sentía sumamente orgulloso de sí mismo. Gabriel sonrió. Nos puede ayudar, igual no el caleidoscopio, pero nos podemos poner en un espejo, ¿les parece? Y se ven a los ojos. Y fue así como comenzó a escuchar a su corazón, a verse a sí mismo y a dejar de tener miedo y sentirse vulnerable. Se empezó a empoderar con un espejo. Ahora en el cuento ponen un caleidoscopio, pero nosotros lo podemos hacer con un espejo y darnos valor a través. Decidió llegar a su casa y platicarle todo lo que había aprendido a su mamá. Pero si ella no lo escuchaba, le enseñaría la posición de escucha para que en realidad escuchara todas y cada una de sus palabras. Gabriel tuvo un día lleno de luz por fin y ya supo cómo dirigir su miedo. Y ahí está Gabriel con un caleidoscopio que le ayudó como a entender el miedo bueno y el miedo que no nos sirve. Y al final de este cuento pone algunas preguntas que harías tú si sintieras el miedo que a veces te pasa, que te paraliza. ¿Qué has hecho tú y cómo lo has resuelto? Y colorín colorado, ese cuento se ha terminado. Muy bien. Sí, fíjate que yo me acordé muchísimo justamente de cuando yo iba de niña al Museo de Cera, ¿no? Y la verdad es que sí daba esa parte miedo. Yo me acuerdo que en mi época, porque creo que ya lo cambiaron, pero en mi época tenías que bajar unas escaleras de caracol y cuando bajaba las escaleras de caracol estaba ahí una calavera con un arco, con una flecha. Y la verdad es que sí, siempre así, bajaba con mi mamá, y porque me encantaba aparte ir a esa parte, pero bajaba con mi mamá así, tapándome los ojos, porque no soportaba que estuviera ahí la calavera, ¿no? O sea, me daba mucho miedo. Sí,
A mí me encanta el Museo de Cera, se me hace increíble. Y, o sea, justo fui un poquito antes de la pandemia y es Mm. padrísimo. Pero esa parte, fíjate, siendo adulto, no quise entrar a la parte donde da miedo. O sea, Ah, me recordó cuando fui de niña y no, o sea, de verdad sí sentí mucho miedo, mucho. ah, Sí, es que es muy sí. real, o sea, los hacen sumamente reales. Sí, la Ujú. verdad, tienes que estar muy preparada. Entonces, sí se te antoja entrar, pero tienes que frenar esa cosa de decir, no, 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 no. O sea, hay que pensar muy bien, porque como que se te Ujú. antoja y después la presión social, ¿no? Que sentía este niño del cuento, como diciendo, Sí, mis amigos van a decir que qué gallinita, que no se atreve. Eso también es bien difícil porque ¿qué haces? ¿Piensas en ti? Dices, pues me la voy a pasar mal en la noche, voy a soñar muy mal, o pienso en el qué dirán pues ni modo, o sea, para que no me digan nada. Eso es bien claro. difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estaba ahí como en esa disyuntiva de qué hago, porque ya él ya sabía que el ver esas imágenes no la pasaba bien, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. como que Qué estaba bueno como, que a la maestra, yo no sabía, la verdad es que cuando leí el cuento dije, ¿en serio había esa posibilidad de que te enseñaran? Le dije, yo la verdad se lo hubiera puesto a todos los niños para que vieran el recorrido hubiera estado más divertido si todo el grupo hubiera visto cómo se hacían los muñecos. Debe de ser súper interesante ver sí, cómo es, logran el efecto de la mirada y todo, porque hasta los ojos de verdad parece que tienen hasta vida, ¿no? Es sí, impresionante. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, está bien padre, ¿no? O sea, el museo de cera, todos los muñecos que hacen, ¿no? Y dices, ay, sí, es típico, ¿no? Pero sí, como ir trabajando con el miedo, porque sí, y esto pasa como muy comúnmente en los niños, ¿no? O sea, les llama la atención y más en esta época las películas de miedo, ¿no? Pero ya que las ven, híjole, es muy difícil quitarse esas imágenes de la mente y no pueden dormir y empiezan con los miedos y a imaginarse que viene el monstruo, la bruja, la no sé qué, ¿no? Entonces, ya como adulto, bueno, bueno, sabes que es una película y que todo es un efecto, pero aún así te impactan, ¿no? O sea, estas imágenes y se te queda en tu mente. Entonces, es bien complicado entender cómo cambiar esas imágenes mentales negativas o que nos dan miedo por algo bonito para poder dormir, ¿no? O sea, Ujú. porque como que se anclan en nuestra mente y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Entonces es bien difícil como luchar, pero con ayuda de papá, de mamá, nos podemos ir quitando como esas imágenes para relajarnos y poder dormir, ¿no? Pero sí hay que hacer como mucha cuestión de imagínate algo bonito, respira, vamos a escuchar música, estamos aquí, ¿no? O sea, como que estamos juntos, papá y mamá te protegen, o sea, como que hay que hacer como mucho trabajo para que esas imágenes se vayan. Entonces yo siempre recomiendo, a la verdad, a los niños que ya habrá momentos cuando ya crezcamos en que podamos ver películas de terror, pero antes no, porque se quedan en nuestra mente y es Ujú. difícil darnos esas imágenes. Y hay muchos niños que temen a la oscuridad y es una etapa como normal de tener el miedo a la oscuridad y siempre les explico esto a los niños, que el miedo a la oscuridad viene desde las cavernas, ¿no? O sea, como que cuando no había luz y entonces, pues estaban adentro de las cavernas y se sentían protegidos, ¿no? Las personas, pero salían de la cueva cuando era de noche y entonces había bestias que pues los podían comer, ¿no? O sea, leones, tigres, dientes de sable, entonces hay siempre ese miedo, porque si te fijas, Ana Belén, el miedo a la oscuridad es como irracional. Dices, ¿por qué tengo miedo a la oscuridad si no hay, o sea, no hay nada, ¿sabes? No veo y eso me da miedo, pero hay como algo que te da, que dices, siento miedo. Y eso viene de los antepasados y nos los hemos ido heredando, porque donde no hay luz puede haber peligro. Entonces, por eso es que tantos niños tienen miedo a la oscuridad, pero cuando lo entendemos un poco así, decimos, ¿cómo le podemos hacer? Tener una lucecita de noche Ujú. para orar, y jugar un poco en la oscuridad, conocer nuestra casa
con la luz apagada, ¿no? Y entonces eso nos va dando poco a poco seguridad. Sí, qué interesante lo que dices, porque es verdad, el miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar. Por eso ese miedo también yo lo relaciono mucho cuando el niño no está acostumbrado a una rutina. El miedo a lo desconocido es qué va a pasar. Eso genera muchísima ansiedad, ¿no, Efri? Como diciendo, Ujú. si tú le explicas a un chiquito, si tú le explicas a un chiquito, por ejemplo, la orden del día que van al colegio y le explica, y ya quieren ver a mamá, ¿no? Entonces tiene miedo de que dices, para ellos pasa mucho tiempo y es como decir, pues no estoy entendiendo cuándo es, si tú les vas diciendo, después de este dibujito, porque no entienden por horas, después de esto ya nos vamos a casa y va recorriendo como el relojito que tenemos de las rutinas, Ujú. llega un momento que dices, ah, ya entendí, y si eso se repite todos los días, es como educar como tu reloj biológico. Ahora, el miedo que es el no ver, lo desconocido, pues eso también genera como mucha ansiedad. Entonces, es una parte que decir, hay que aprender como a decir, está bien, o sea, es como aprender a vivir Confiar. con esa, confiar y tener fe y confiar en que todo está bien, aunque no vea, o sea, aunque esté oscuro, sé que puede. Ahora, cuando se hace abstracto, eso de, los niños necesitan como mucho tener como que lo concreto, ¿no? Entonces, les puede dar muchísima seguridad comprarles igual una lamparita, ¿no? Una linterna pequeñita y con eso igual que aprenden. O hay muchos muñequitos, ¿no, Free? Los Ajá. chiquitines que los aprietan y tiene lucecita. Eso, porque es horrible no poder dormir porque la cabecita no te deja, ¿no? O sea, Ujú, ujú. es bien feo porque dices, igual tu cuerpo necesita descansar, aparte sabemos lo importante que es de verdad las primeras horas donde agarras el sueño y que esa cabecita no te deje. Entonces hay que hacer como una rutina. Si hay niños muy ansiosos, hay que hacer una rutina para que el cuerpo y la mente entiendan que ya lo que sigue es descansar. Sí, o no, hay muchos niños que les pasa la mitad de la noche, que se Mm, duermen bien, oyen que sus papás están ahí todavía, por ahí en casa haciendo cosas y están dormidos. Pero cuando ay, ya hay silencio a la mitad de la noche, ¡pum!, se despiertan y ay, les empieza a tener como el miedo o las pesadillas, mm. ¿no? Entonces, en esos momentos hay que también aprender a relajarse, aprender un poco la luz, a tener algo que te haga sentir seguro. Y pues bueno, ya en última, hablarle a papá y a mamá, pero es que, o sea, ¿por qué digo en última? Porque también papá y mamá necesitan descansar, Ujú. ¿no? Y entonces no pueden estarse levantando toda la noche a acompañarlos, es muy pesado, ¿no? Entonces Sí. todos tenemos que aprender a relajarse y a dormirse y a sentirse seguros. Entonces, moraleja y aprendemos. Si sientes que te va a dar mucho miedo y no vas a poder después regresar a como esos estados de calma porque te inquietaste, pues ojo, ¿ok? Tú sabes si se te antoja pero que te da cosa, entonces haz tu reflexión y y piensa, ¿vale la pena ver eso? ¿Todavía tengo edad para ver eso? Pregúntale a mamá y a papá, es preferible que te digan, no, hay que esperar un poquito más a que por ganas de hacerlo después nos toque unas noches que no podamos descansar. Y acuérdense que si no dormimos bien todo el día que viene, estamos cansados, de malas. Entonces hay que poner atención en las cosas que se pueden prevenir para que eso. Entonces, ojalá y les haya servido el cuento para decir, ah, pues es que a mí me pasa algo parecido. Siento ganas de ver esa película, pero mejor no porque la O paso a mal. veces, cuando ya tenemos esta edad de verla, pues lo ideal es verla en el día, o sea, como que te puedas hacer Ah, cosas y ya después dormirte, o sea, porque por lo general aparte de esas películas queremos ver en la noche, ¿no? Entonces claro. tienes esas imágenes y vas y te duermes, pues no te las puedes quitar de la mente, entonces por lo menos las veo de día, donde ya después haga otras cosas y tal vez ya se me olvidó, ¿no? Pero sí.
cuando tengo edad de verlo, ¿no? Entonces, y sí, a mí me gustó mucho cómo maneja esta cuestión del miedo, porque sí, todos tenemos una parte, el miedo, su función adaptativa realmente es esa, protegernos, estar alerta, sobrevivir, ¿no? Pero hay un miedo ya irracional, ¿no? Que dices, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos bloquea y ya no nos permite hacer como muchas cosas, ya empezamos a sufrir, ¿no? Porque tenemos miedo de más, porque a veces hay miedo a los fenómenos naturales, ¿no? A veces hasta la alerta sísmica, ¿no? O sea, como que todas estas cosas nos producen miedo, pero sí hay que ir teniendo como acercamientos, o sea, poco a poco, para que se nos vaya quitando esos miedos, ¿no? Entonces, que podamos Y funcionar saberlo, de forma adecuada. y saberlo reconocer, ¿no, amiga? Porque es decir, hay veces que sientes esa ansiedad, pero realmente no sabes de dónde viene. Entonces, Ujú, hacer como una pausa, a los niños que ya igual son más grandes, ¿eh? O sea, los niños chiquitos sí necesitan mucha orientación de papá y mamá y eso, pero y los que ya. son más grandes, que ya necesitan más como explicación y no tanto mental, sino que acá hacer una pausa, respirar y escarbar un poquito de dónde viene ese miedo. Igual te pasó, por ejemplo, yo ahorita de grande, yo decía, no, muchas gracias, no se me antoja ir a la parte, porque me acuerdo que sentí mucho miedo cuando eso, entonces, ¿de dónde me viene eso? Entonces prefiero, ya lo experimenté, ya no, ya lo conocí esa parte y no, si no me va a dejar nada bueno, la verdad, hoy decido mi paz. Entonces, si eres un poquito más grande, es decir, ya entendí por qué siento tanto miedo cuando me pasa o cuando, ¿no? Cuando pasa esa situación. Entonces, porque ya, o sea, ya me acordé de dónde me viene. Entonces, es bien importante saber, por qué estoy sintiendo tanto, porque hay personas que, por ejemplo, lo que a ti te puede dar muchísimo miedo, igual a otra dice, ¿en serio te da mucho miedo eso? Entonces, hay gente que dice, no, para mí eso no es nada. Para mí me da más miedo subirme a un avión, ¿no? O sea, Ujú. cosas así. Entonces, hay que saber cuáles son tus miedos, de dónde vienen, y igual son cosas que dices, no, pues eso ya fue, eso ya pasó. Hoy, igual hoy me va diferente, ¿no? Sí, y regularlo, o sea, como aceptar, como tú dices, ese miedo, el miedo, saber bueno, que existe ahí por algo y que nos ayuda, pero que también tenemos que regular ese miedo, o sea, que no nos debe de paralizar, o sea, que no debe ser como muchísimo, como veíamos antes en el cuento de la brujita y el conejo del corazón, o sea, no tiene que ser tamaño monstruoso, que ya no me permita hacer nada, ¿no? Y que se vuelva pánico. Entonces, ¿cómo voy regulándolo y decir, ok, acepto ese miedo, pero lo voy asimilando, lo voy regulando como para poder funcionar, salir adelante, adaptarme, ¿no? Entonces, creo que eso es en lo que tenemos que poner atención. Lo voy haciendo chiquito, ¿no? Lo voy haciendo Ah, más chiquito para poderlo como, dirigir mejor, ¿no? como en el cuento de Mi miedo y yo, ¿te acuerdas? Mi Que miedo y era yo. tan grande su miedo que no la Sí, dejaba a la niña salir, ¿te acuerdas? De su casa porque se había es cambiado de. verdad. Y cómo lo iba haciendo pequeñito, pequeñito, aceptándolo y viendo que todos tenemos miedos, ¿no? A diferentes cosas, como tú dices. Entonces, Sí. está padre. O el cuento también de todo lo que sé del miedo, ¿te acuerdas? Ay, También. sí. ¿Te acuerdas de todos? Muy bien. Sí, entonces ese sobre todo está también ya lo subimos a YouTube, entonces búsquenlos, ¿sí? En Psicoterapia Infantil MX con comentarios o en Sábado de Cuentos y ahí viene solamente los dos cuentos. Entonces esos dos cuentos vienen muy, muy bien para Para esta época. ahorita. Ujú. Sí. Ah, pero también disfrútenlo, disfruten, sí, el disfrazarse, la parte divertida de esta, que siempre platicamos, Frida y yo, las diferencias entre Halloween y el Día de Muertos, que les enseñen a los niños a hablar de las dos cosas, que una viene más de Estados Unidos, otra viene, la otra es de nuestro país, cómo hay familias que festejan las dos, hay gente que no festeja nada, hay gente que no cree en ninguna de las dos, o hay gente que de verdad, pone toda su casa, toda su casa llena de cositas, de calaveritas y así.
es Ujú. cómo vamos trabajando con los niños esas tradiciones lindas y cómo les hablamos de la muerte. También importante, ajá, cómo lo transmitimos y sin ni miedo, no, sin tener miedo, simplemente saber encontrar las palabras para que el niño sienta que es, o sea, que es una parte natural de del ciclo de vida de un ser humano, pero que no sabemos cuándo sea, eso que, o sea, también puede generar mucha angustia, mucha ansiedad, pero no sabemos cuándo, pero es decir, es algo que pasa y que pues que hay que saberlo platicar con cuentos, con herramientas, hay que prepararse y hay que sabérselos manejar de una forma linda y no tanto así pues no sé, o sea, saberlo platicar, ¿no? Con Para herramientas. que también produzca también como tranquilidad, ¿no? En los niños y no ansiedad. Y también hablar, ¿no? De estas tradiciones, ¿no? Sobre todo el Día de Muertos, de los antepasados, que es momentos para acordarnos de la familia que ya no está con nosotros, pero que en nuestros corazones siguen estando, ¿no? Ujú. Sí, sí, disfruten estas fiestas, también escóndanse con los niños, es divertidísimo también las escondidillas y hagan ¿no? Diviértanse, porque también hay una parte, pues, que es divertida y también hacer bromas como diciendo, pero es broma, ¿eh? Es broma. O sea, el Sí. disfrazarse, el pintarse las caritas, así, ¿vale? Ujú. Está divertidísimo eso. Entonces, pues bueno, pero pues nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muchas gracias por conectarse. Escríbanos, cuéntenos a qué le tienen miedo ustedes, cómo lo han resuelto, si ya algo ya resolvieron y ya no les da miedo. ¿Sale? Entonces queremos escucharlos y queremos que participen también aquí dejándonos sus comentarios. Muchas gracias por estar Gracias. aquí y nos vemos el próximo sábado. Bye. Bye. Bien por este cuento. Nos vemos. Bye, gracias. Bye.